Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Dragon's Dogma 2. Estamos aquí en el quinto capítulo ya de este increíble juegardo. Muy buenas, Chris, muy buenas, señor Zero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas a todos los que vais entrando ahí en Twitch y a los que veis esto en YouTube también. Muy buenas a todo el mundo. Y nada, estamos aquí en la misión principal, que tenemos que rescatar a alguien, al magistrado de la prisión, ¿vale? Esta mañana hemos estado haciendo pues misiones también, que nos habían mandado. El tío este, que nunca me acuerdo de su nombre. El Bernard ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba, tío? Si lo pone por aquí, por algún lado. Completadas. A ver. Así lo veo. Brandt, Capitán Brandt, este. Vale, no me acuerdo cómo se llamaba, gente. Vale, tenemos aquí varias misiones. Hay algunas que son de tiempo y tal. No oigo. Hola. ¿Cómo que no oyes? ¿Está aquí puesto? ¿Qué es esto que no oyes? A mí, el juego. ¿Me sale ahí? ¿El micro? ¿Qué? ¿Me oye o no? A ver, no sé, espérate. Me contestará. Vale, estamos en la misión del entramado de Disa, ¿vale? Hay que buscar evidencias de las fechorías de Disa. Entra en el palacio por la puerta trasera entre medianoche y el amanecer y busca pruebas incriminatorias en el despacho de la reina regente. O sea, deja pasar una de las soldados del capitán. Vale. Y nada, me he puesto este traje porque estaba aquí. Un set completo. Y como es el set de la guardia de aquí, lo mismo podemos pasar a infiltrados. Con esto, no lo sé. Hola, hola, hola. ¿Se me oye o no se me oye? Que me has dejado mosca ahí con lo de no oigo. A ver, yo veo ahí el... Ah, lo que no se oye es el escritorio, es verdad. Espérate. No, no se oye el juego, ¿verdad? Sí. No, sí, sí que se oye, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Yes, qué rayada. Menos mal. Buenas tardes. Vengo a rescatar a alguien. Aceite de linterna. Que por cierto, tío, no sé si es un bug, pero no se gasta, tío. Escritos de un soldado de servicio. Todo esto es de lo más extraño. Los peones solían merodear alrededor de la piedra de la falla, pero hace tiempo que no veo a ninguno de ellos. Es difícil imaginar a dónde pueden haber ido. ¿Serán estas conjeturas merecedoras de un informe? ¿Eh? Muy bien. Tú mismo. Vale. Uy, aquí no hay ni Dios. Vamos a ver. Vale, está la puerta de atrás. Vale, según la misión tenemos que ir... por aquí. A ver. Cuartel. Ahí sí, la misión, la misión. Hay que ir al despacho de la reina regente. Vale, es que me he confundido con la misión de rescatar a no sé quién. No, 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 no. Este es el de buscar pruebas, gente. Esta es la misión de buscar pruebas. Es que habían dos misiones cerca. Tapices como el de las torres del Zaluna de Balduques 3. ¿Cuál? ¿Esto? No, este dices.
bueno, esto no es un tapiz, son adoquines. ¿El tapiz dices tú? El... Ah, no, el... ¿Lo que hemos visto en la pared? ¿Puede ser? Vale, no sé cuál era. Hostias. Pedazo trono, ¿no? Ahí al fondo, chaval. Mejor no entrar por aquí. Me da cosilla. Buenos días. Buenas noches, mejor dicho. ¿Enchufame la linterna o qué, tío? Esto no lleva linterna enchufada, ¿no? Me gusta estar a oscuras, parece. Sinceramente no sé dónde cojones voy, tío. ¿Dónde estoy, tío? Para cruzar a otro lado, tío. Vale, por aquí salgo al patio. Ah, sí, aquí por donde he entrado, gente. Por aquí por donde hemos entrado. Esta es la que... La que me está ayudando. Should one of the other guards spy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious, Your Majesty. A ver. Poner la 40 FPS, tío. Para que no me pegue esos bajones, tío. ¿Cómo llego ahí, tío? El despacho de la reina, tío. A ver, es que ¿dónde está el puto despacho? No tengo ni puta idea dónde está el despacho, tío. Bueno, ahí salen, espérate. Salen cositas por aquí, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Castillo de Benwood, estancias. Mira, esto es el despacho, ¿no? Oficinas, es aquí. Ah, estamos en el lugar correcto ahora, ¿eh? Estamos en el piso correcto, diría yo, ¿no? Sí, es aquí. Estamos en el piso correcto ahora. Vale, ¿dónde estoy yo? Que no me veo en el mapa, tío. ¿Ah? Ubicación actual. Vale. Estamos fuera de rango. Estamos fuera de rango. Might look to partner up with someone else. I'm just grateful I get to lead a quiet life. Unbidden remembrances. Salón de baile. Wonder if anyone had noticed if I'm mistraining. Such quietude is a blessing. It's just about anywhere. Bonito el escudo.
One last. Buenos Whatever días. could you want from me? No sé. Mayhap you've been misinformed, sir. But there isn't to be a masquerade this day. Tenemos que hacer lo de la mascarada también. ¿Podré entrar aquí, tío? Está cerrado. Qué jaleo, tío, el castillo este, ¿eh? Está haciendo de día, ¿eh? Mierda, tío. How intriguing. Surely I'm overdue a day. Otra vez, tío, macho. No me lo puedo creer. He vuelto al mismo sitio, tío. Vale, si es que está aquí. O sea, está en la planta de arriba, tío. A ver si es aquí, tío. Y ya está. Tengo que buscar aquí, ya está. A ver. No, no, es que es el piso de arriba. Estoy en el piso de abajo. Ojo que te cruzas con el tapiz otra vez. Preparation is key. I up my training regime. Recruits to train, arms to procure. No time for sleep. Vale, aquí hay una escalera. No. Oh, best to proceed. That such peace, reign eternal. Always sets me to think this place. Espérate, a ver si puedo subir por este lado de aquí. Ya, me he pasado el tapiz, seguro. Ya, pero no pasa nada. Estoy concentrado en buscar esto. Estoy aquí en el sitio. Okay. Aquí. Hostia, chapao. Qué bien. Vale, ¿y cómo entramos ahora, tío? Ah, pues esto es de Sven. Hostia, ¿Sven es el chaval que va nuestro colega? Much is said of the Arisen, though I confess I little understand it. ¿Este qué es? ¿Un principito o qué, tío? ¿No será familia nuestra al final? Recordad que somos el rey. Única cortesana. Cazas cortesanas. Con esto podríamos ir a la mascarada a lo mejor, ¿eh? Uy, ¿qué es esto? ¿Por qué se ve tan mal? A ver, este tiene que ser Sven y su madre. Sven, amado hijo, que tu gloria sea eterna, reina de regentes de Disa. Hostia, que Sven es el hijo de Disa, tío. ¿O nuestro también? Sí. Porque la reina regente... ¿Qué tendrá que ver la reina regente con nosotros el rey? O sea, ¿son familia o no? ¿O era la que había antes? Es que no entendí nada, tío, de todo eso. Carta es Ser Augustín. Mi estimado Sven, espero que esta carta os encuentre con buena salud. Debéis saber que el bienestar de Vermund y su gente me preocupa tan profundamente como a vos. En aras de ofreceros mi apoyo, estoy haciendo todo lo que está en mi mano para regresar. Si la fortuna lo permite, pronto tendré buenas noticias en este respecto. En ese respecto. Agustín. Augustín. Vale, pues... Vale. No sé qué hacer. Those new recruits could barely live. I must be vigilant. The townspeople depend on me. Vale, es esta puerta. Al parecer. Pero no puedo entrar por aquí. Habría que entrar por el balcón o yo qué sé. Si no, ¿cómo hostias entro yo aquí? No voy a romper la puerta.
Más túnicas cortesanas. ¿No puedes abrir la ventana? Ah, por la ventana no se puede, gente. Entonces, alguien me tiene que abrir la puerta. ¿No? O encontrar una llave. Puede ser. Vamos a ver. Vamos a la habitación de Sven. Mira, Sven se acaba de ahí. Clap this blackguard in irons. Esta es la reina regente, gente. Aposentos reales. Ah, mira dónde me estoy metiendo yo. Mira la escala al despertar. Que si encontras una llave o algo. Pero es que no tengo ni puta idea, tío. Vale, que se ha hecho de día. Ah, mira, son los aposentos de la reina. Just one last waiting on and I'll be done for the day. Como me pillen aquí. Preparation is key. I up my training regime. Can't wait for the new equipment to come in. Vaya mierda de aposentos. Maybe I'll come here and have a day to myself. Some skills can only be honed on the battlefield. Bueno, pues no sé qué hacer, gente. Tal cual. I pray naught goes amiss. I have a headache as 'tis. Quiet at last. Clap this blackguard in irons. Tranquilita, Joder, con la Disa. La tía Felisa. Esta es su habitación, Pero ¿cómo entro, tío? My sword arm could use some work. A ver. Estoy esperando a ver si se mueve y entra o algo, tío, no sé. A lo mejor tengo que esperar a que sea de noche otra vez, tío. Es que se ha hecho de día. Puede ser. I would fain aid you if you are in need. ¿Sí? Dame la llave de la habitación, por favor. I dare say I could forget all my troubles here. Ah, vámonos de aquí. No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer. Yo no lo sé, tío. I'd sooner stay out of that. Sometimes I wonder if I'm quite up for this work. Torre satélite. Such peace. Ready for patrol. Rain Por aquí es por donde hemos entrado. Al final me van a detener aquí. Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will pray, be cautious. Joder. Que no sé ni cómo salir ahora de aquí. Es por aquí, ¿no? Okay. In it now. No sense getting cold.
Perhaps I ought to learn Always a new sets me to skill. thinking, this place. Nary a dent or scratch on my arms and armor. Would that all my days were so tranquil. But not at the expense of my duty. Vale, estoy buscando, tío, algún banco para sentarme o algo, que pase el tiempo o algo, tío. Fontana de Trevi. Can't you see I'm on duty? Bueno. Tío, no sé qué hacer. Comedor. Tenemos que descansar, tío. Tenemos que ir a descansar porque esto dijo que había que hacerlo de noche y a lo mejor no podemos entrar de día a la habitación o algo de eso, tío. Ahora lo que no sé es salir de aquí, tío. Me cago en la puta. No se sale de aquí, tío. ¿Dónde está la salida, tío? Joder, si está todo cerrado. Aquí, ¿no? ¿Por aquí? A la derecha. Uy, que me mato. Por aquí. Those new recruits could barely lift their swords. Oh, good. You return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. Aquí me están esperando todos. Ingredients are plentiful. What's this? Come to admire my sculptures, have you? No. Oh, oh. To think my eminence as a collector would reach in the ears of the Arisen. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive. And 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made whole. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you consider paying a visit to the sculptor in my stead. The man's home is located in Batal. You need only tell him that I eagerly await the sculpture's completion. Shall we seek some answers? Necesita a Fulvio en Batal. Otro día, ¿vale? Campeón. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. What about Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Fernworth. Vale. Espérate, tiene que haber algún banco o algo, gente, para no pagar. Voy a pagar 2000 pavos para esto. Tiene que haber algún banquito o algo. I heard a rumor that this land was once a kingdom of beastrons. Truly. Ah, aquí en la posada está, espérate. Se podía, espérate. En la otra, en esta.
Aquí puedo hacer pasar el tiempo. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. Bueno, parece que es de día todavía. Welcome to the. We serve all manner of fine ales here. ¿Ya? Come back anytime. Come back anytime. Ahora sí, ¿no? Vale. Vámonos. Parece que no sé llegar ahora. Por aquí no es. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Waiting on that report. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Vale, ¿dónde está el sitio por qué tenía que entrar? No me acuerdo. Ni idea. Aquí. Buenos días. No time for sleep. What's going on? Are the new recruits back already yet? No, era por aquí, por el otro lado. El tapiz, venga, a ver, que si no, no lo veo, venga, va. Espérate. Ya me he perdido. Aquí. El tapiz. ¿Dónde está el tapiz? ¿Este? ¿Dónde he leído esto? No recuerdo nada de eso. Es que me caigo, tú. Yo estoy me he metido. Vale. ¿Lo ha abierto ahora? Ah, tío. Era por la hora, tío. Se me había pasado la hora o algo. Joder, macho. Aquí está. Who's there? Sven. El hijo. Tío. Pray, keep your voice low. 'Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. 'Twas never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. Vale. Se supone que tenía que pasar unos días, ¿no? My word. You mean to say that you are the true Arisen? Para la misión de este. The sovereign currently residing in the palace is a pretender. Exactamente. Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Joel. Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know.
I'll head out first and speak with the sentinels. Use that opportunity to make good yourself. Tampoco traga la madre, parece. Vale, ¿me voy por ahí? Sven, where have you been, Your Grace? Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Es que me mato. No. No me jodas, ¿un craseo? ¿El primero? ¿De todo el juego? Craseíto. Vale, yo estoy. Vale, gente, estoy aquí de vuelta. Es que se congeló la imagen, como habéis podido comprobar. Sí, se puede llamar craseo, sí, porque ha sido una congelación masiva. Y he tenido que cerrar sesión de Windows porque no podía, o sea, no puede cerrar el juego. ¿Dónde me ha dejado? Justo antes de salir por la ventana, ¿no? Bueno, mal. Justo aquí. ¿Dónde ha craseado, gente? Aquí se ha quedado congelado. ¡Uepa, que me caigo! Ah, pues ya estaría. I found myself hard pressed to respond. I'd sooner stay out of battle. Very possible. Always sets me to think of this place. No sé para dónde voy, tío. Vale, vamos bien. Por aquí es. Vale, pero aquí tengo que ir a lo del magistrado. Vamos primero al magistrado, porque total, ¿para qué voy a hacer esto ahora? Lo de hablar con Bran, si luego tengo que hablar con Bran igual. O sea, ¿qué más da? Vale, la caja ornamentada la de Sven. Dentro de unos 10 todavía. Es con el chaval, el hijo de la reina. Vale, es esto. Tenemos la llave de la mazmorra. Hay que ir a la mazmorra. Está por allá. I'm in fine fettle today. There's ought to be said for peace and... Es aquí la torre esta, ¿no? ¿Pero podremos entrar por aquí? Pues no sé si he hecho bien en bajar por aquí. Sinceramente. Uf, mal rollo da esto, ¿no? Esto creo que son las cloacas, no tiene nada que ver con la mazmorra, ¿verdad? ¿Dónde está encerrado este, tío? Armadura del marchista. Hostias, qué ratas, tío. Son grandes como leones, tú. Envite. Dios, cómo pega esto, tú. Vale, esto es para coger un medalloncito de estos. Qué pollas estamos. Mira, mis colegas. Hostia, mira, han venido. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. Voy a quitarlo de los 40 FPS porque total... Es que no va fluido ni aunque me paguen, gente.
So, you've come. Captain Brandt bade me allow you passage. Ah, vale, bien. Perfecto. Perfecto. As soon as my shift's done, I'm off to the... Borrachín. Vale, quita las celdas. Polvo de vigilia. As soon as my shift's done, I'm off to the tavern. There's no easy thing, making a living as a soldier. Vale. Ah, no, esto es por si nos pillan. Tenemos una llave de la cárcel. Vale. Llave que da acceso a las mazmorras de fabricación sólida. Servirá tantas veces como sea necesario. No sé si es la correcta, pero... Have you come to release me from this jail? ¿Es este? ¿Guardar? ¿Era guardar? El monarca de Vermont. Oh, the ruler, you say. Claim you to be arisen as well, then? I must applaud the audacity of spinning such a falsehood. Though the possibility certainly stands that the man currently residing in the palace is but a pretender. Ah, they say the Arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, 'twould seem 'tis Ah, le ha true. enseñado la marca. El pecho. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be Arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true Arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be, Dile que deje de hablar. Dile que escape. Escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. And I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. 'Tis a paradise to Sí, pero que hay que convencerlo porque nos puede ayudar para desenmascarar el impostor. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, I might rethink the matter. Vale, ¿tenemos algún sitio así? ¿Una biblioteca? Does that ring any bells? I suspected as much. Then we are done here. Leave me be. Vale, no podemos, gente. Hasta que no consigamos un sitio para que esté tranquilito. Encuentro un lugar con muchos tomos. El magistrado enclaustrado. Can't expect to fare so well every day.
Vamos a ver si hay algún cofre. No me voy a abrirlo todo y ya está. A ver. Si vemos algún cofre. I'd hasten home, were this not my duty. Ahí hay una pared rompible. ¿Esa también? No. ¿Y este quién es? Huh? Thanks, I suppose. Hostias. No sé si hemos hecho bien o mal, gente. Hostias, que lo he librado, ¿sabes? Pensaba hablar con él, pero... I'd hasten home, were this not my duty. Mayhap I really would have been better off a baker. Ah, mira las ratas, tú. Enormes, las hijas de puta. Es que todavía se puede bajar más, me cago en todo. ¿De cojones estoy? Master, pray let me know beforehand if we are to meet somewhere different. Vale, ya sé dónde estoy. Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. Would that all my days. Menos mal que estos pasan de mí. Da igual que abra puertas y haga tonterías. Ya. Noche podrida ya. Sí. Tan podrida ya. Hostia, que no ve nada. Ah. Cabrón. Esto es otra salida. También. Good to see you, master. Ah, mira, esto está lleno de salidas. Esto. Sí, son zonas para escapar. Seguramente serán las zonas que tengamos que usar para escapar. ¿No? Ah, pues vámonos de ahí. Sí, vamos por ahí. ¿Para qué voy a salir por el castillo? Total, metal. Vamos por ahí. Tenemos que ir a hablar con Bran y encontrar un sitio con muchos tomos. Espérate, que sigo sin ver bien por aquí. ¿Dónde estoy, tío? Ah, esta es la oráculo. Vamos a hablar con Bran. Estará en la posada. Welcome to we serve all manner Welcome. of fine ales here. All
Always a pleasure. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. ¿Dónde está Ahora? Hasta aquí. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. Vale, háblame de la reina regente. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? Pues tenemos estos papelitos rotos. Solamente una carta hecha a jirones. Se pueden distinguir el escudo de Batal y el nombre de Disa. Será mejor que se la enseñes al capitán. This scrap. 'Twas part of a letter. And from Batal, no less. This alone can prove little, but 'tis clear that Disa's schemes run deep. To think, Disa's actions have weighed even on the mind of her own son. Hola, Rebequita guapa. Muchas gracias por esos pitazos. Grande. 'Tis a surprise, but a welcome one. Juegazo, sí. Disa is the doting ¿Qué tal? mother before the Regent King. Gente, sabéis que voy a pasar también por el canal de Puro Nervio Canario. Dale un vistacito. King Sven is willing to aid us by drawing Disa's focus. We may be able to gain more useful information. Vale. Pues como tenemos una misión con él, va a ser fácil. You have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I am able to offer, I bid you take this. It seems Era el we were right to suspect the despertar. Queen Regent. We ought to keep an eye on her in the days to come. That's odd. There is much we ought to tend to. If Háblame we del are to strengthen magistrado. a place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Sí. Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Vale, el de la mano caritativa. O sea, del sitio este donde estaban las monjitas, ¿no? Cuando hicimos la misión de la chavalita esta. Tenemos una misión activa todavía. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen a place with books likely to Kendrick of the Gracious Hand, is there aught else you would speak of, Your Man? Masquerades being as they are, you will require El atuendo adecuado. Vale. Is there aught else you would speak of? Yo creo que el atuendo normal que hemos pillado ese. Háblame del falso sobra. Vale, ya está. Do not forget that we work to... Vale, entonces... Bueno, de momento voy a ir así por aquí. Cuando salga fuera ya me cambiaré. Regarding the Vermundian military, yes? It would seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. This looks as good a place What should I do? Esta mañana termino el último capítulo de Final Fantasy VII Remake para empezar el Horizon 2. Juegazo el Horizon 2, Juegazo. Acaba de salir en PC. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. Vamos a depositar. Uf, estoy pesado ya, tío. Diente de oro putrido, vale, eso está bien. La joya no sé para qué será. Las joyas, Vale, es que esto pesa, tío, Bueno, esta no pesa mucho. Llevo este de marchista. Ah, tengo dos, gente. He cogido otro. Pues, ¿qué hago? ¿Se lo vendo? Sí, uno se lo venderé. Ahí quiero dos. A ver. No, tenemos dos. Y dos de estos. De cortesano. Tal vez el de cortesano me valga con la máscara, ¿no? Para ir al baile de las máscaras, ese.
Vale. You know where to find me. Vale, me voy hacia acá. A ver. Vamos a vender. Welcome to and quality is what you need if you want to. Vamos a venderle a este señor. Vale, le vendo esta porque la otra no se puede vender, que es la que tengo equipada. 400 pavos. Una de estas también. Bien. Y una capa de estas también. Survive. So if all you check. Price, just remember. Many thanks. I appreciate. Vale, tío. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Browsing was enough to scratch the itch. Tenemos que ir a la casa de la caridad esa. Vale. Está marcado. Los suburbios. Vamos a ver si sé llegar. Mayhap I ought to ask around town. ¿Por aquí? Por aquí era, ¿no? Es aquí. Aquí viene una niña. Se tiene que actualizar la misión. A ver, ¿qué está? ¿Cuál es? ¿La de la niña? ¿El dónde dar? Esta. Vuelvo a visitar a Daphne dentro de unos días para ver cómo le va. ¿Dónde está? Time to be heading home. My head hurts just thinking about it. La estoy escuchando. ¿Es esta? What to do? Hoy, Arisen! Say, have you heard about the state of the river? Do you know the river close by the church? Well, it's come to be full of muck and filth and all sorts. Qué cochinada. That's a problem for the church, as it draws from the river to make holy water. The water's so filthy that it's going to take twice the amount of gold ore to purify it. I was thinking you could help the priests by finding some gold ore. After all, it wouldn't be good for anyone if the church ran out of holy water. A ver. Oro me parece que no te voy a dar, ¿eh? I was hoping you'd say that. I'll help too. I'll look for gold ore every place I can think of. Hostia, el oro es bueno para el crafteo, ¿eh? Dos piezas. Tampoco mucho, pero... Vale, la Sven... Bueno, vamos primero con esta... A ver dónde está el pavo este que estamos buscando. Aquí solo hay mujeres. ¿Por aquí abajo? Aquí estuve yo. Hola. I spend my days in quiet reflection.
Muy bien, Loti. Pero yo voy buscando a tu superior o no sé. I spend my days in quiet reflection. Is there aught I can assist you with? La verdad es que sí, pero... Might I beg but a moment of your time? Lubomir. Vale, ¿y dónde está el pavo este? ¿Dónde? I know so little of this world and of myself. ¿Dónde está este tío? Para arriba, digo, fuera. ¿Será este, gente? Well met, Sir Este es Kendrick, vale. Might I trouble you for alms for the poor? Ya me pediste ya, el otro día, Toma. Un rizoma maduro, para ti. Many thanks. May fortune... Hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? Let us begin. Y termina la ubicación de Malcolm. 'Tis as you say. Where could Malcolm have gotten? No, es que tengo que hablar contigo de otra cosa. Perhaps you could try asking the other children. I haven't been able to get much out of them myself. Pero puedo hablar contigo de la otra misión, tío, ¿no puedo? Este tío es tonto, tío. Tendré que hacer su misión primero. A ver, es que aquí no me dice nada más. Kendrick, sí. No, sí, me manda a Kendrick, sí. ¿Sí? Kendrick. Ahí te lo dice. Kendrick. Vale. Y este es Kendrick, gente. Where could Malcolm have? Perhaps you could try asking the other. Bueno, vamos a hacer su misión. Porque si no me hace ni puto caso. Al final le tendré que dar las 2 piezas de oro a la tía esta. A la niña. Boy, Arisen, have you found any gold ore yet? That's all right. ¿Qué hago, tío? ¿Voy a por el oro? A ver, ¿dónde estaban los niños, tío? Podrían corretear por aquí, pero... El fragmento de carta, la mano caritativa, tienes que ir a verla. Es tu mejor esperanza. Solía investigar las propiedades de sedantes y somníferos para el ejército de batalla. Así que seguro que ella... If I were your master, I'd not leave this unread. Let's have a look then. Ya lo he leído. My bed calls, and I shan't resist. A short repair can do me a world of good. If I sleep on my Malcolm. All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. Entre los escombros. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. You don't need a permit to get into, but just hide in the back of an ox mind. You've got to avoid, but it's easy enough. I should know. Ahora sí. I ought to be getting home.
Escombros. Sets my thoughts down dark paths. Same as the one before it. Esto es para irnos. It's been a hard day. I suppose I ought to be used to this by now. A lonely place. Not without its charms. Got to focus. This place always puts me at ease. No, pero aquí ya te sales, tío. De la zona esta. Not many rooms to be had around here. No shortage of easy marks. Aquí hay otro niño, espérate. A ver. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big discovery. Ya has hablado con niños. Vuelve con el cura Hendrik. A ver qué dice. ¿Tú crees? He hablado con dos. Y esta, que lo que pasa es que esta tengo la misión con ella. Entonces solo me hace caso de la misión. I fear this trial is too much for one such as me. Y ahora Hendrik, ¿dónde está? ¿Es este? Ahora, coño. Where could Malcolm have gotten? Perhaps you could try asking the other children. No. Venga, va, voy a darle el oro y a tomar por culo. No sé si tengo el oro tampoco, ¿eh? Ah, vámonos. Todo sea por ayudar aquí al prójimo. El oro cuesta pillarlo, ¿eh? Mira, a esta le podemos preguntar, gente. Greetings. You need only make a worthy offering in exchange. Dime algo. He visto tu camino. Aventuraos a un lugar llamado Suburbios. El siguiente hito de vuestro camino. You've my gratitude. Gracias. 'Tis lovely to see you. El oráculo ha hablado. Suburbios. Suburbios. ¿Dónde estamos, gente? O sea, es que no... Vaya pedazo de pista, ¿eh? ¡Qué pedazo de pista! Has quedado... Vamos, trabiculada te has quedado. Esto... Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Así voy a ver si tengo oro. Good evening, sir. I trust you fare all right. Vamos a ver si tenemos oro o no tenemos oro. Cobre, plata, oro. Venga, tengo 5. Vale. 2. On the roads, despite the hour, you know where to find. No sé si hacer que sea de día, gente, porque a lo mejor para encontrar a los niños será mejor. ¿No? This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Welcome to. We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. ¿Por qué es de noche todavía? Ah, no, está amaneciendo. Bueno.
long as you please. At least my back's not acting up. Oh dear. What am I to do? Vamos a entregar la misión a la niña esta. Bueno. Was I lacking in... Boy, Arisen, have you found any gold ore yet? ¿Qué haces? No. ¿Qué hace? ¿Por qué no? ¿Cómo? Espérate. No sé qué está haciendo. Ah, la otra piedra. No, vamos a ver. ¿Por qué no puedo coger las dos piezas a la vez? ¿Ya? Ahora. No has seleccionado los objetos necesarios para la entrega. ¿Cómo que no? Mineral de oro. That's all right. I'm sure. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la misión? Llévale a Daphne el mineral de oro y mira a ver si tiene algo más que pedirte. Pero ha pedido dos, ¿no? Boy, Arisen, have you found any gold ore yet? A ver si solo pedía uno. Mira, ahora me pone dos de golpe. Ah, vale, que lo tengo que hacer al revés. Gente. ¿No? Eso es, ¿no? Así, ¿no? Wow. Ahora, coño. Vale, es que lo estaba haciendo al revés. Plenty, I reckon. Thank you ever so much. Listen, I was talking to the priests, and apparently our troubles aren't over yet. Joder, la tía está lo que pide. Willing to lend us a hand again, Arisen? Just one thanks. So, remember how I told you about the river by the church getting all mucky? Well, the grown-ups are saying it's gotten worse. Now lots of people who live nearby, the priests have been treating everyone as best they can. Medicina hace But falta there's ahora. nowhere near enough medicine to go round. I want to help them, but I'm not sure what I can do. Apart from ask you, that is. Would you bring us some more medicine, Arisen? Oh, thanks, Arisen. I'll talk to the priests in the meantime. See if there's anything useful I... Now we've need of medicine. Medicina para el envenenamiento. De esto tengo yo algo, espérate. Have you brought any medicine with you? ¿O no? ¿No tengo ninguno? Ah, sí, tengo de esto, ¿no? Entrega parcial permitida. O sea que le puedo entregar lo que yo quiera, ¿no? No hace falta que le entregue dos, quiero decir. Pone entrega parcial permitida ahí arriba. A ver. Hombre, las panaceas... No. Ahora voy a dar dos y ya está, ¿no? ¿O qué? A dar por culo. Thanks so much. This will make up with so many sick. I reckon the priest could use a bit more than this. If you happen to O sea que quiere las will you 5. bring it to me? ¿En serio? Hoy, Arisen. Have you brought any medicine Pues with quiere you? las 5, ¿sabes? A dar por culo, ¿no? Espero que la misión valga la pena, tío. That's just splendid. Oh, thank you, Arisen. This should be plenty. Tienes una cara de pícara. Me está estimando que flipas. It is a goodly deed we've done aiding the sick. I only hope our efforts go a ways toward improving life in the slums. El don de dar. Bueno, por lo menos hemos ayudado a los enfermitos. Vale. Seguimos con esta, la de los niños. Ahora voy a hablar contigo a ver si me dices algo de tu amigo Malcolm. ¿Te parece? Thanks, sir. Ah, que no puedo hablar contigo de Malcolm. No, me cago en tu vida. I wonder what it was, Mal.
I wonder what it was Malcolm found. Treasure? Vale, ¿dónde está Malcolm? ¿Dónde se habrá metido ese muchacho, tío? If our prayers are not heeded. The other day, I chanced to see a Now, that's not so strange. But guess who I saw riding in it? Poor little Daphne, and rightly so. As it turned out to be a young boy. Gave me a right shock, let me tell you. Odd to think a young noble should so closely mirror a girl of the slums. Their faces may match, but the lives they lead are as different as night and day. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Gotta be in the thick of things, mate. Room for my next shipment. Was I lacking in devotion? Where could Mal? Perhaps you could try asking the other children. Vale, tío, seguimos sin encontrar a Malcolm, gente. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Good day, sir. La niña, ¿no? Una niña tigre de estas. Can't say I've any tidings to share. No, no, sí, lo que quiero es que me diga dónde está Malcolm. What might you need? La pequeña taberna que hay aquí, ¿no? Here's a chest. I shall take a look inside. Well, man, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Hola, Pepe. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gente, ya sabes que podéis pasar también por el canal de Multiperepe. Dar un vistacito. Estará con su familia. No lo veías en Antena 3. Qué cabrón. Me cago en Malcolm. ¿Dónde estará el puto niño? Hablando mal. He hablado hasta con el oráculo. A ver, está en los suburbios, claro. Si ¿dónde estamos? En los suburbios. Esto con los huevos. Vaya mierda, oráculo. Me cago en 10. Vale, había una pista que dijo algo de los escombros. Pero es que estamos en una zona llena de escombros. O sea que... Vete tú a saber dónde está el niño de los cojones. Sí, le ha hecho la raid a ella. Y estaba con Cirila, con el peón nuestro. Aquí está. Por cierto, me pasé a hacerla pequeña, porque yo soy enorme. Pues no sé, tío. La verdad es que esta misión la necesito, porque es para encontrar lo del... Es para que Hendrik... Porque vamos a ver. El Hendrik este me tiene que hablar sobre lo de dónde hay una biblioteca o algún sitio con libros. Pero hasta que no haga su misión no me habla de otra cosa. ¿Sabes? My greens are second to none. Where could Malcolm El Kendrick have este gotten hecho. off to? Perhaps you could try asking the other children. Cago en los niños de San Ildefonso. I wonder what it was. Esto ya nos pregunta antes. Y aquí hay uno, aquí hay otro. Maybe he was hoping to find something shiny among the rubble. Sí, pero ¿dónde está el niñato de los cojones? ¿Se habrá ido por allá, lejos?
Esta ya pasa de mí. Le hemos hecho la misión, que le hemos dado 500.000 cosas y ahora pasa de nosotros hasta el culo. Bueno. ¿Qué más niños no veo? Joder. Aquí hay un agujerito aquí debajo, tío. You will suffer for this. Ay. Hemos cambiado de vocación. A Guerrero. ¿Este es otro niño? ¿O es el mismo de antes? Espérate. They'll not last long, I fear. No, esta es Juliana. Juliana. A ver. Say, I've noticed you walking around questioning people, looking for information. Sí. If I were you, I'd pay a visit to the jail. Los calabozos. If you haven't already. Pues sí, ya he estado allí. The place is full of unsavory characters, as one might expect, who've seen things ordinary citizens aren't privy to. I should know. I was among their company till just recently. ¿Será el que hemos salvado? No. I'm quite sure I wasn't dreaming, but ox carts don't run, so was it a phantom then? I shudder to think. Oh, vale. Ah, tío. Que el mal con este no lo encuentro. Yo no sé qué quieres que te diga. Estas misiones de buscar a gente, tío. Un poco toca pelotas. Sí, el Hendrik es la clave de todo. Bueno, Kendrick se llama, ¿no? Kendrick. Vale, es que yo más niños no veo por aquí, tío. Voy a robarle a este el huerto. Vale, voy allá, al fondo, a esa especie de caseta que hay por allí. A ver. A ver. El niño está como buscando tesoros por ahí. Esa es la pista que tenemos, ¿vale? Y que le gustan los escombros. Bueno, vamos a ver si encontramos algo por aquí. No sé. Pero es que de aquí me alejo de la sección de exploración de la misión. Pero claro, la sección de exploración es para preguntar. El niño supuestamente a lo mejor está en otro lado. ¿No? Si no, nos vamos a otra misión y ya está. Ya veremos a ver cómo hacemos esta, tío. Le podemos preguntar a Sergio o algo, si lo vemos o algo, tío, no sé. Yo creo que por ahí no va a estar, ¿no? Aquí no creo que esté, gente. Las bestias asquerosas no tienen cabida en nuestra ciudad. Pertenecen a la naturaleza con los monstruos y los demás alimañas. Esto es la posada.
Pues ni idea, tío. No sé dónde puede estar el niño de los cojones. Vámonos. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Tú ven aquí. Aye, sir. Ya está. Nada, tío, no tenemos suerte, tío, con esta misión. Le hemos preguntado a los niños que hemos visto. No hemos visto más niños. No, tío, otra vez no, colega. Hostia, se me ha vuelto a crasear, tío, colega. No flipas, tú ni nada. Vale, estoy aquí de vuelta, gente. Otro craseito. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Acaba de asomar la nariz por el canal de Sergio. Creo que vais a la par, pero que él no ha llegado a los suburbios, no sé. En el baile de las máscaras. Vale, yo esa todavía no la he hecho. La quiero hacer ahora. El baile de máscaras. Muchas gracias por la info. ¿Qué has hecho? El 2 no aparece por ningún lado. Yo creo que es una expansión que le han vendido como el 2. Oye, pues no te digo que no. Es verdad, yo me di cuenta de eso, No salía ni en el... Ni aquí ni en el menú. Ni dónde más, no lo vi. O sea, no lo vi por ningún sitio. Solo lo ves en el juego en Steam, creo. Que lo pone, Dogma 2. O sea, en la carátula del juego lo pone. Pero entras al juego y no pone en ningún sitio Dogma 2. Vale, no sé dónde me he quedado, gente. Vale, acaba de grabar, ¿no? Sí, porque me he quedado bloqueado aquí, ¿no? Al saltar por aquí detrás o no sé. No sé dónde he saltado, que me he quedado hecho mierda. Ha sido por aquí. He pegado un salto aquí, creo. No sé. Solo faltaría que la grada no lo pusiera, pero ya. Esto... Cambiamos de misión, gente, vamos a cambiar de misión. Determina la ubicación de Malcolm. Es que estoy preguntando... A ver, preguntamos a los que no son niños. Es que yo solo iba a preguntar a niños, pero... Esta es la del buey. No, a ti ya te he preguntado. Se voy a preguntar a todo el Cristo. Is it true you're the Arisen? Only, I seem to recall someone else boasting of being the Arisen. Just be sure you play your part well, whatever the truth. The Arisen takes the crown here in Vermont, after all. A fellow Drake or two, and I reckon you'll earn the people's faith. What business would you have with our A ver, las monjas. I fear I've much to attend to. Vale, tranquilita, Ah, tío, aquí nadie sabe nada del Malcolm de los huevos, Nadie sabe nada, tío, aquí, tío. Me voy. Yo no voy a estar aquí mirando todo el rato, tío. Vale, es que esta es la misma. O sea, esta es la del magistrado Kendrick. Vale. Y claro, y esta es la misión de Kendrick, que es la que me ha mandado el personal. Vale. Y si pongo esto, ¿hablará? A lo mejor. ¿Puede ser que me hable ahora de la misión? Porque la tengo marcada. No, tío. Da igual que tenga la otra misión marcada, Pues nada, tío. Me piro. Visita a Fulvio, escultor residente en Batal. Bueno, eso estará tomado por culo, Dios sabe dónde. Ponte en contacto con la misteriosa figura que ha estado siguiéndote los pasos. Vale, esto tampoco sé quién es. Ponte en contacto con la misteriosa figura que ha estado siguiéndote los pasos. ¿Cómo? Una sombra sigue todos tus pasos, quizá enviada porque no quieren que husmes en los asuntos de palacio. Lo mejor será que te enfrentes al individuo y averigües sus intenciones. Enfréntate a tu perseguidor. Bueno, cuando me lo encuentre me enfrentaré a él. La aldea sin nombre. Investiga el falso Sobran. Informa a Brand. Vale.
Aventúrate al borde oriental de Vermont. Vale, esto es una misión que tenía que salir fuera, ¿no? Vale. El baile de las máscaras. Esto, cuando pasen unos días, tenemos que volver a la aldea de Harb. Y la casa ornamentada, que está de lo de Sven. ¿Ah? Voy a ver si puedo hablar con Sven ahora. Por aquí. Might you consider lightening your pack, Master? Let's see. What can we do without? There's naught I love more than a saucy rumour. Sworn I had aught to attend to. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Arisen. A ver si estás bien por aquí. Oh, are you there? Your presence is requested at the tavern this evening. ¡Hostia! ¡Cuidado! Who's the one requesting? I didn't ask. It's none of my concern. Vale, esa debe ser la misión del pavo este. Hola, ¿qué tal? Voy a probar contigo la nueva clase. Cabrón. Madre mía, lo he cortado en rodajitas. I think I'd be caught unawares. I am shamed. What fails to destroy us only enhances our ¿Qué me estabas diciendo? future adversaries. No, este no, era este. Were you not listening? The tavern. La taberna esta noche donde siempre. The usual place. Hay más, coño. Vale, vale, que sí, que sí. You can leave me in peace. I don't have all day to play at being. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Pasa que esta vocación es muy lenta, tío. Eso sí, pega unas hostias, tío. Ah, choca los 5. Ahí está. Aquí estás, Ben. We meet again. Truth be told, I was hoping we might. Would you care to stay and talk a moment? Claro. I'm glad. Sit down, won't you? I'm rather fond of this place. I ne'er imagined a city could be like this. So full of excitement, so alive. And how could I have? In all my life, I've hardly left the palace. My mother is quite strict. You understand. Oft did I long for a taste of normal life. Even aught as simple as going shopping for myself. My mother has always procured the things I covet for me, so to pick out an item and obtain it with my own hands held a certain appeal. Of course, in the end, you were the one who made the purchase. That's all right. I know you meant well. Besides, I can safely say it was still a novel experience. I wanted to give you something in return by way of thanks. Here, this is for you. My apologies, friend, but I'd best be going. I mustn't let Mother find out I left the palace.
Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other anon. Till then, farewell. Un jape. Gracias. ¿Ya está? ¿Y la misión? My apologies, friend, but I'd best be going. Thank you for indulging me. Vale, tío. Ah, que yo aquí no termino misiones. Esto es una mierda. El turno robado. Vale. Vamos a por la misión esta, gente. Objetos. Baile de máscara. Desequipamos esto. Equipamos esto. Equipamos esto. Equipamos esto. Y la capa me la quito, ¿no? ¿Por qué sigo llevando el casco, gente? Ahora sí. ¿Y la linterna me la puedo quitar o...? No se puede quitar la linterna, ¿no? Vale, vamos a la... esto de máscaras. ¿Tiene que ser por la noche o algo? Bueno, no sé. Vámonos. Vámonos a Palacete. Well met, son. How might I be of service? Gather round. What did you think of that story? ¿La historia? It was well told and all, but not particularly exciting, eh? I mean, it's the sort of thing you hear bandied about the tavern every other night, isn't it? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. Haven't learned much, that's for sure. And by the look of it, he doesn't appear to be making much for his efforts, neither. So where's all his coin coming from, then? Makes a man wonder, it does. Noble mendigo. Vigila al mendigo. Gather round. Treat your ears to a tale. I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his... So where's he get his coin, then? Makes a man wonder, it does. Aye, got some coin to spare your humble storyteller? 100 pavos. Ni de coña. ¿Tú estás tonto? What would you of me? I'll have no trouble, thank you. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Vale. ¿Y qué quiere que vigile yo con este, tío? ¿Qué quiere que le pague? Bueno, me sobra la pasta. No sé qué hacer. ¿Le pago? Venga, va. Vamos, venga. ¿Ahora qué? ¿Me va a pedir más? Tu puta madre te va a dar más. Acá, devuélveme los 100 pavos. Vale, espérate, vámonos. Hay que esperar aquí en la taberna esta, ha dicho, ¿no? Welcome to the Star Tropic. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup? Bueno, vamos a ver. Come back anytime. Ahí dónde está el pavo que vamos buscando, gente. What brings you here? ¿Tenía que informar a este de algo? There is much we ought to tend to. ¿Esos rumores sobre Alar? As a true Arisen, I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. Ah, vale. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. Alar. A minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, 'tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers.
and see if there's aught to be learned. What say you, Your Majesty? I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray, use that time to infiltrate and uncover aught worthy of suspicion. There is only one Un incómodo acceptable encuentro. outcome. Complete and utter success. It would seem we've a need to visit the palace. Vale, ¿dónde está el pavo tonto ese? ¿Con el que me tengo que enfrentar? What a bizarre village that was. I'm still not sure what to make of it. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Oye, ¿dónde estará el pavo ese, tío? Me ha dicho que estaría aquí, ¿no? You don't need a permit to get into Batal. What brings you here? Ought you needing me? Don't think you're safe just because you're in the city. Monsters have... Can't say I've any tidings to share. Suppose you're all right. Bueno. ¿Es este? ¿El pequeñajo este? I fear I've not useful to share. Raúl. Pues no sé, tío. ¿Será Hail, este? friend. Have you a spare moment? I've an eye for people, and my instincts tell me you're of trust. No me dejan tranquilo, ¿eh? I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week with no one slated to mind the house. Hostia, esto lo he escuchado yo por ahí. Gente, esta misión nos viene de perlas porque esta tía te va a pedir que le cuiden la casa durante una semana. ¿Y eso qué significa? Que podemos dormir gratis en la ciudad durante una semana. O sea, tenemos como tener una casa, porque puedes comprarte una casa también aquí en este juego. Pero claro, valdrá un dineral. Fear not. I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning, and I don't expect you to stay cooped up in there neither. I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Of course, my lady. Appealing? Then come on by and have a look-see. I've taken the liberty of marking the location on your map. Vale. No te convierten en su casa. Madre mía. Vamos a ver. Un lugar que llamar hogar. Buscar los aposentos de Lard. Vigila al mendigo. De los cojones. ¿Dónde está la sombra del Arisen? Mapa. Tío, este me ha dicho que cuando anocheciera que me esperaba en la puta posada, ¿no, gente? Os lo flipa yo, tío. Hago en todo. A ver si es en el otro sitio. ¿En vez de aquí? No creo, ¿no? Era este, ¿no? No, no busco pelea, busco que me diga dónde me has dicho que había quedado, cabrón. Porque no veo yo al tío ese.
¿Echa a correr o qué? Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. No. You know where to find me. Have you need of me? No. Vale, vamos a ver la casa. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. ¿Aquí? You've come. Glad to see you, friend. Guay. So, what say you? Would you care to live here in my absence? As I've said, you needn't worry about tending to the place. Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again in a week's time, but till then, farewell. Vale, tía. Podré tu casa. Ocupa la vivienda durante una semana. Walls are a joy that can't be beat. And ours for a full week at no charge. What a steal. You have my support. Ah, mira. Y como es una casa, podemos aquí retirar y pues claro, como si fuese la posada. De todo. A ver, con esto, ¿qué puedes crear? Restaurante exquisito, vale. Depositar. Ah, tío, está podrido ya todo, tío. Aceite de linterna. Si es que no uso el aceite de linterna, tío. Hasta la noche. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Vale. Hostia. Ciri se ha quitado el... Tu peón ha regresado de más allá de la falla. ¿Y cuándo se ha ido? Aún no... Claro, porque la han cogido, es verdad. Aún no he completado la misión que me encomendaste. El Arisen llevaba un artículo raro que nunca había visto. Ha sido una aventura extraña. Tengo mucho que reflexionar. Cara Vero, ¿no? Mira, me han dado 375 puntos de esos, tío. Misión de peón, viajar durante un día y una noche.
Has recibido piezas de equipo de un Arisen de otro mundo. ¿Quieres equipártelas ahora? No, porque no sé lo que me voy a equipar. Ah, estos son los regalos, ¿no? Arco lupino. Todo el almacén. El peón viajó con Cegismunda, con Seikling, con Cap, con Cegismunda y con Cegismunda. ¿Cegismunda será la de Vero? A ver. Pino. Ah, no, este es Pino. Y a ver... Airi. Up. Dios mío, ¿por qué no sale? No sé. ¿Será ver alguna de estas? ¿Establecer una nueva misión? Sí, claro. Ah, mira, aquí podemos... Es que yo esto no lo he hecho. O sea, se fue de primeras... Seguramente a primera misión no puedes hacerlo. Petición para otro jugador. Ganar insignias de peón. Adquirir cierto objeto. No sé qué es esto. Recompensa para otro jugador. Objetos. Oro. Objetos, pues yo qué sé. ¿Y qué le puedo dar? ¿Una piedra de esas del despertar o algo? Ya te doy un escudo. No, pero es que no sé esto que tengo que hacer. Ganar insignia de peón. Derrota a un ogro. Yo que sé, haría... To this world I return. Vaya que nunca falla. Has establecido una misión de peón. Vale, un logro. Anda. Open your eyes, everyone. Vale, cuando descansas en una posada, tu peón principal... Ah, es cuando descansas en una posada. Claro, es que la primera vez que descansamos en posada... Bueno, en posada es mi casa, pero... Tu peón principal... Tampoco mi casa. Tu peón principal viaja más allá de la falla, acompañando a otros Arisen en otros mundos. A su regreso, tu peón te entregará un conciso informe escrito en el que reflejará su viaje y sus experiencias, además de detallar las recompensas recibidas y los progresos realizados en las misiones de peón que le hayas encomendado. Nice. Notas de aventura de peones. Okay. It's dark out, but our day begins. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. Shall we get underway? Vale. Bueno, la misión es tener la casa una semana, o sea que... Misiones. Hacemos esta primero, ¿no? Lo de por la noche, tal cual, no sé qué. Vamos a ver. A ver cómo puedo llegar a Palacio ahora. Espérate. Desde aquí. No, por aquí te vas a lo de la caridad esta, de los huevos. Vamos a ver.
Oh, sir, if you please. ¿Me vais a dejar un poquito, por favor? Excuse my boldness, sir. I am but a humble maid in service to No a me dejan noble andar. household. Might I beg a moment of your time? My master is in need of aid, you see, and I'm hoping you'll consider offering your assistance. Oh, thank you, sir. You cannot imagine my relief. Might we continue this conversation somewhere more discreet? The matter it concerns is rather sensitive, and I would not risk being overheard. You will find my master's manor in the noble quarter. Pray, El meet barrio me there at aristocrático. your earliest convenience. Casa del lustresol azul. Venga, vamos. Al final no me dejan hacer la misión que quiero, tío. Joder. Would that I could spend all day. There's ought to be said. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. ¿Es esta? Por aquí no se puede entrar, ¿no? ¿Dónde está la casa? ¿Está por el otro lado? Pues el barrio aristocrático. Oh, you came, sir. I must confess, I feared you would not. But I forget myself. You must be wondering why I asked you here. I should like to speak with an acquaintance of yours, a child with whom I espied you conversing. ¿Con quién? She is the spitting image of my young master, you see. 'Tis my hope that she might take his place for a time, thereby granting him a reprieve from his sorry situation. Diana, would you paint my mother a criminal? Perhaps I ought to be the one to explain. ¿Esclavada Daphne o quién es este? ¿Sí? Young master, I meant no offense. Diana has the right of it, though the situation is not nearly so dire as she makes it sound. I seek only the freedom to leave my own home. My mother is bedridden, you see, and her mind is not so sharp as it once was. Whenever I am absent, she grows terribly distressed. By leaving a look-alike in the house, I hope to ensure her peace of mind while I attend to matters of my own. Would you be willing to lend your assistance? Splendid. Thank you so very much. 'Twas in the slums that I witnessed you speaking with the girl. Would you be so kind as to bring her here? Pero se refiere a Daphne, ¿no? Se parece a Daphne, ¿no? Sir Ludolf's lust knows no bounds. This time he's set his sights on the Watchhead's missus. Contra el doble de Sebastián. Still, however pressed, no man is like to hand her his own wife, eh? But his lordship doesn't take no for an answer. He employed his usual method, which is to say, he dispatched the Watchhead on a mission to slay a Dullahan. Poor old Gregor departed last night. I'm sorry to say it, but he shan't be returning alive. Pobre Gregor. ¿Quién era Gregor? ¿Me suena? That's the sort of man that noble is, you see. Naught noble about him, if you ask me. ¿Qué cojones? That tyrannical Sir Ludolf thinks he can do whatever he likes. And, well, mayhap he's right. ¿Lo tenemos que salvar o algo? ¿Antes de que muera? Ni puta idea, tío. Vale. Barrio de Hidalgos. Quiero los suburbios otra vez.
All this worry is giving me an ache. A ver si se refiere a Daphne, porque se parecía un poquito, ¿no? If our prayers are not heeded, what hope? Where could Malcolm? Perhaps you could try asking. Pesado en el Malcolm de los huevos. Hi, Arisen! Ah, el mismo pelo tiene. I was hoping you'd come by, so I could thank you again for all your help. ¿Me vas a pedir una misión ahora que te quiero yo pedir a ti un favor? Me voy a cagar en todo, ¿eh? You wanted to ask me a favor this time? Sí, sí, sí. How can I help? Ya me pensaba que me iba a hacer otra misión. So, this noble boy wants me to pretend to be him? I'm not sure that'd work. Segundito. I mean, I don't know the first thing about being a noble. Besides, are you sure we can trust these people? It all sounds a bit fishy to me. All right, I'll do it. But if I'm not very good at it, it's not my fault, okay? ¿Qué más quieres? Si te van a poner ropaje de rico y te van a dar un montón de comida gratis y de todo. Vale. ¿Y ahora qué? Vuelvo, ¿no? Ah, no, acompaña a Daphne a la mansión. ¿Se viene conmigo? Se viene, ¿no? ¿Te vienes? Sí, vale. Se viene. Can't wait for the new equipment to come in. If 'twere up to me, I'd never. That puts me in the mood for a song. Such quietude is a blessing. Still looking? Well, you'll know her at a glance, I'm sure. She looks... Look, young master. She's here. Indeed. I could be staring into a mirror. Diana, will you dress her and instruct her in her role? As you wish, young master. This way, if you please, miss. Pues supongo que si no ayudamos, si no hacemos la misión de ella, supongo que esta misión no me salte. Vale. I'm hoping a little cheer will aid her in her recovery. And a flower from Melve seems just the thing. Flor de Melve, pero no me la pidas a mí, te vas tú a buscarla, ¿eh? And she was born there, you see. No doubt her days would be brighter with a memento of her old home by her bedside. All is ready, young master. You need only finish your preparations for the journey. Ayuda a Sebastián con sus preparativos. Let's see. What else must I bring? Ah, I almost forgot. In that goes. ¿Qué? ¿Tengo que hacer una elección? ¿De qué cojones va esto? ¿Qué quiere que haga? You know, the roads around Melve are supposed to be really dangerous.
I heard the safest way to get there is to carry something that reeks of Cyclops with you, because it'll scare all the monsters away. Te han puesto los ropajes. The lands around Melve are rife with poisonous flora. I'd hoped to pack an antidote for the young master, but the shops had none to spare. Un antídoto. 'Tis not only poison the plants inflict, but drowsiness besides. Sí, yo tengo uno de esos por ahí. Might there not be a curative that Vale, consigo los suministros necesarios para Sebastián. The lands around Melve 'tis not only poison. Vale, ¿y a quién se los tengo que entregar? ¿A él? Well then, I must confess, I feel rather uneasy. I only hope I've not forgotten. You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? Vale. What precisely would you suggest? Yes. Pero lo necesito sacarlo del baúl, tío. O no, tenía yo, ¿no? Claro, me los he guardado yo por aquí para tenerlos aquí. Vale, pues le podemos dar... Vamos a ver. El envenenamiento, ¿no? El sueño. Uno de envenenamiento, uno de sueño. ¿Y qué más le podemos dar? ¿Gente? ¿Uno de estos de salud? Lo que sé. My thanks. I'm certain these will come in useful. No sé. Now, I really must be going. Wish me luck. Espero que no se me muera. Take care, young master. Ah, le da algo para la salud, algo para el veneno y algo para por si lo dejan durmiendo. Come back safe. Madre Thank mía. you for your aid in all of this, sir. I shall see about procuring you a suitable reward, so pray do come visit us again. Vale. Sebastián partió hacia Melve. Vale, ¿y yo ahora qué hago? Esperar. Alrededor de un día y vuelvo a la mansión. Solo un día. Vale. Es de noche todavía. Podemos ir a palacio desde aquí, ¿no? Y hacer la misión del palacio. De la de las máscaras. Porque ya no sé ni la que... No, estamos haciendo otra cosa. Esto, los aposentos de Alard. Vale. Vamos a ver. Such peace. Have no fear, Master. You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. Vale, esta es la que me va a ayudar, ¿no? Follow me. Vamos. Good food and good sleep make for a healthy mind. ¿Me va a dejar por el mismo sitio? Sí, tío. ¿En el mismo sitio que la otra vez? Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced to pray. Be cautious. Pero es la misma del otro, la de la otra vez, ¿no? Pero esto aquí no es, gente. Esta se ha bugueado. Está la misión de los aposentos de la otra, tío. Hay que ir aquí. La planta P2, igual que... Bueno, pues nada, sí. Bueno, me meto por aquí, que es el camino ya. Básicamente. Me es el camino ya. I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. Vale, es por aquí.
business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. Silas. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. Sí, pero esa es la otra misión, Chris. Estoy con la otra que me ha mandado el capitán. Oh, perhaps the boy has El niño Sven, el hijo de Disa. benefits my favor can bring. He might just be his mother's puppet, but at least he knows what's good for him. My lord, if someone were to overhear... Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return presently. ¿Eh? Wilhelmina. Oíste que Alar fue convocado por alguien. Busca los aposentos de Alar. Aquí, ¿no? Vamos a ver, ahora que se ha ido el colega. ¿Y dónde busco? Pero por ahí puedo salir, ¿no? Por el balcón. No hay nada, tío. Aquí hay como una puerta, tío. Hostia. Pasadizo secreto. Ole. Carta con el escudo batalí. Encontraste una carta en los aposentos de Alar. Oh, que me ha pillado, seguro. Surely none more important than this. Sven. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother. Me voy por la ventana, gente. No quiero problemas. Me tiro ahí al carromato este. Ahí estamos. El patio. Ole. Vale. Parece que no sé por dónde irme. Pesado. Vale, hay que ir a llevarle la carta a este. O me voy a hacer lo de las máscaras ya que estoy aquí, tío. Hago lo de las máscaras, ya que es de noche todavía. Vamos, venga, va. ¿Dónde está la misión de las máscaras? Va a estar ahí yendo y viniendo. Este. Acércate al falso Sobran. Vale. A ver cómo llego yo allí. Well, well. Uy, la mina. Esta es la que ha dicho Alar. Yours isn't a face I'm Oh, accustomed guapa. to seeing around the palace. How did you get in here? Qué diferencia, ¿eh? Cuando es un NPC de esto de por la calle y tal, que no es una misión importante o algo, son feísimos, tío. O sea, están muy mal hechos, tío. Y esta, por ejemplo, la han hecho muy bien. El modelado de la cara. Oi! Who goes there? ¡Ole! ¡Hemos triunfado!
Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, 'tis you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, my lady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, my lady. If anyone asks, I shall say I saw naught. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. ¿Por qué me ayudaste? I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Still, you are welcome to come calling, should the fancy take you, and should you have the gold for it. Ah, que es una cortesana, ¿no? Carné de Mirmecoleón. Un incómodo encuentro. Off you go now. If you wish to speak further, 'twill have to wait. Vale. Correcto. La emisión que se me están acumulando. Pues sí que hay cosas para hacer aquí en el castillo, ¿eh? Uy, macho. Esto es lo de las máscaras. Espérate. Que ya no sé ni lo que estoy haciendo. Misiones... Equipamiento... Vale, quítate la espada, ¿no? A ver... Vale, esto estaba equipado, por eso ha salido con máscara. Jejeje. Ahora. Vengo. Con vuestro permiso. Toma, con orgullo y sin prejuicio. Ha acudido a una mascarada de palacio vistiendo un atavío formal. Cuidado. Este lo robé cuando entramos buscando cosas por ahí por los aposentos. De la reina y todo eso. Surely someone will ask me to dance ere long. I could use a bit of excitement. I ought to take a moment to review my affairs. Vale. Always sets me to thinking, this place. Y ahora tenemos que preguntar y tal. ¿Cómo va esto? Se está hablando de Sovereign. These festivities are part and parcel of our station. It wouldn't do to meddle in each other's affairs here. Que te den por culo. All this revelry in war's wake. 'Tisn't right. I find it liberating to hide my face for a time. Vamos a ver cómo es la misión. Debes asistir al baile. Acércate al falso Sovereign, vale, pero ¿tenemos que ver a alguien que se parezca a nosotros o qué? ¿Puede ser ese de enfrente, gente? Another fancy party hosted by the Arisen. Hombre, el pelo es el mismo. La perilla no, pero... Why, you're...
¿Vas a decir algo? Ah, le tengo que dar. Vale. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. No. We who are gathered here are naught but nameless nobles. Always the same dismal affair, if you ask me. So tired. Could use a bit of excitement just about anyway. I must get a move on. I've much to do yet. What am I to do with myself all day? Mindless Have you heard? There's to be more restrictions on goods. Another ale can't make my dancing any worse. Can't say I've any tidings to share. Still waiting on the wood that all my days were so tranquil. Mira, túnica cortesana, pues si me hacía falta un atuendo. La venderemos. Ya tenemos esta. Dull days for us are a sign that all is There's comfort in the humdrum of daily life. Mira, ramitos de flores. Para regalárselos a alguien. Epa, me voy. I shan't let anything spoil my evening. Vale, vale, tranquila. No te quiero estropear la velada, monada. I'm frightfully busy. No time for idle chat. Vale, en este circulito no he visto nada. Aquí ni nada. ¿Puedo entrar aquí? ¿El guardarropa o algo así o qué? Always sets me to think. Hands and politics are no concern. I find dressing. It would seem our sovereign has recovered enough to walk. Word reached my ear that he would be attending, though I've yet to espy him. No doubt he must first meet with the Queen Regent. Though mayhap he wishes not to show his face for aught, burned as it doubtless is, he has only just recovered from his glorious defeat of that dragon. Bueno, ¿y eso qué? Surely these extravagances cannot continue. What brings you here? Se tiene que ser este, gente. Tiene el mismo pelo que nosotros. No lleva barba, pero... No. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. Sería descortés romper la mesura del anonimato. Vale, y si sabemos que es él, ¿qué hacemos? I'm a tad preoccupied just now, if you can't tell. Vale. Just between you and me, my task is to see 'tis an enigma. So back and forth I go. Ya no me importa tu vida, tío. Cállate. Claro. Esto no, con los que bailan no puedo hablar. I hardly know what to do with myself anymore. What is this? So, tell me more of this ox cart. As I hear it, it turned from the high road only to vanish. 'Twas carrying some few dozen pawns at the time as well. Strange tale indeed. Ah, digo, no sé con quién está hablando. Yet pawns are oft called nomads. Everyone who dances with me complains of sore. Naught but dreary duty awaits after this. Esto... No sé qué hacer, gente. No hay mucha gente aquí, o sea... I drank such drink that I am drunk. ¿Qué hago? Acércate al falso Sobran. ¿Que no hay más gente? Vale, a ver, deberás asistir a un baile de máscaras y buscar la oportunidad de acercarte al falso Sobran. Pero para poder entrar en el salón de baile, primero debes vestirte
con ropa adecuada y ponerte una máscara. Ya lo hemos hecho todo, estamos aquí dentro. ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos ahora? No sé, gente. No entiendo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Se ha movido? Ha terminado el baile. ¿Ya está? ¿Tendré que seguirlo? A welcome respite from all that hustle and bustle. Work done gracelessly is work done poorly. There's no shame in living life for its pleasures. I suppose I ought to avail myself of the victuals. Is this fast truly to the sovereign's taste? No sé, tío. ¿Es este? ¿Ante? No, esto no es. O sí, no sé. I hear the coronation is to be Alexander. held on. Good thing too. I long to see the back of this. Of course, the matter of attendance is always a contentious one. You see, commoners who perform meritorious deeds or who prove their upstanding character may be granted invitations. It beggars belief that layfolk with nary a shred of decorum should be allowed to attend such an august occasion. For instance, if you, by some miracle, were to be recommended, I should thank you to know your place. Even the best of us has his limits, I suppose. Vaya rollago. I could almost nod off where I stand. That's enough intellectual labor for one day. And who are you supposed to be? No sé. I'm frightfully busy. No time. Bueno, a ver, la fiesta ha terminado. ¿Qué hago yo ahora? ¿Vengo otro día de noche? ¿O cómo va esto? You'd best watch yourself. Es Alexander, vale. That I am drunk. No he entendido yo la misión esta, gente. Bueno, vamos a ver al Brand, tío. Porque no me ha quedado claro nada de esto. My back's so stiff after a day's patrol. Ir al revés. Tis well tiring being summoned all day long. All honest coin is made while the sun is high. On the wind. Seems my feet Always so lead me far. here. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Oh, good. You return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. Oh, cuidado. Mira, aquí están estos. ¿Ha vuelto? Oh, sir. The young master has not returned. Madre mía, ya la hemos liado. I beg you, find him and bring him safely home. If aught were to befall him, I shudder to think. You'll help him, won't you, Arisen? Algunas misiones se ven afectadas por el paso del tiempo. Pues esta la tenemos que hacer. Si no, se nos va a morir. Y avanzarán incluso sin la participación del Arisen. Emprender varias misiones a la vez conlleva el riesgo de no poder actuar a tiempo, lo que puede tener consecuencias imprevistas. Intenta tener en cuenta el factor del tiempo a la hora de gestionar tus misiones actuales y emprender otras nuevas. Vale, Diana te pidió que encontraste a Sebastián. Vale, pues habrá que ir a por Sebastián. Pues vamos ya.
Vamos ya, porque si no... How convenient. A Abraham lo informamos luego. Porque a Abraham hay que informarlo por la noche. Al menos que esté... espérate. ¿Dónde estoy? Vale, aquí puedo dejar cosas un momento. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated. Vamos a ver. Tío. Truco. Bien pesado, tío. Que tengo todo aquí. O de flores. To the foremost hospitality in much obliged. Vale. Dear me. Here's hoping there'll be no trouble today. Good day, sir. What might you be looking for? As soon as my shift's done, I'm off to A ver, ¿dónde está la puta puerta de salida, coño? Me la ha pasado. Aquí hay una. Bueno, hay dos puertas. A ver. ¿Dónde tenemos que ir? Hostia puta. Me cago en todo, tío. ¿En serio? ¿Pero por qué está tan lejos este hombre? ¿Qué? Vale, ¿y cómo hago yo para llegar allí, tío? Ahora... ¿Qué hago? ¿Me voy por este lado y así desbloqueo esto? Gente? ¿El camino? No sé qué hacer. ¿O puedo ir por aquí? Es que por aquí tienes que pasar por una cueva o algo, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo iba esto? ¿Cómo llegué yo aquí? No, aquí no había nada, ¿eh? El camino era por aquí. Sí. Pasa que aquí vienen carreta. ¿Están los carros aquí? Sí. Vale. Aquí detrás hay carros. Yo cojo los de allá, ¿no? O da igual, ¿no? Look, Master. A treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Marca un cofre, pero lo van a dar por culo. Vámonos de aquí. No quiero que se me muera. A ver, lo podemos, si encontramos el cadáver, lo podemos hacer que se lo lleven a la morgue y luego resucitar alguna piedra al despertar. Pero no tengo ganas de desperdiciar una piedra. A ver, podríamos hacer el viaje, ¿no? This ox cart's bound for Melv. I'll need to see some coin before I let you on. 100 pavos. A ver, podemos hacer el viaje este, tío. Es que hacerme toda la caminata ahora para llegar hasta allí me da mucha pereza, ¿eh? Sinceramente. Nah, vamos a hacerlo manual, gente. Vamos a hacerlo manual. No nos cuesta nada. Un paseíto. Y así desbloqueamos camino. Paseamos. Porque llevamos aquí encerrados todo el rato. Vale. Equipamiento. Equípate esto. Equípate la tocha. ¿Esto? Eso es. Vale, ya estamos equipados. Volvemos a las andadas. Vale, a ver. Vale, hasta que llegue aquí. Es todo recto. Bueno, a ver, vamos a poner aquí
un punto de estos. Como que tenemos que ir al 1. Espera. Vale, esto se lo doy a Cirila. Todo. Esas no están las llaves, tío, me cago en todo. Piedras transportadoras. A ver, Cirila va a ir siempre conmigo, pegada a mí. O sea, al menos que muera y luego se resucita con una piedra de falla. O sea que no. Le podría dar esto. Bueno, después esto pesa poco. Esto es para hacer flechas. Eso que de ella. Vale. Que todo esto no sé qué es, tío. Estas joyas. Como amuleto protector. Eso será para venderlo, ¿no? Toda esta mierda, ¿no? Vamos, creo. Y sigo mosca con los anillos, gente. Había encontrado varios anillos, ¿eh? No sé dónde cojones están. Si es que morí y luego no los volví a coger o yo qué sé. Pero tenía varios anillos, ¿eh? No sé dónde. Los he vendido sin querer. No sé. Es raro, tío. Raro, rarete, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Vámonos, así que estamos en medio. Por lo menos podremos correr mejor. Vale, espérate que me recupera. No sé qué icono es ese que sale ahí. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such Arisen dismissed me after only half a day of service. Fascinating. ¿Dónde vais? ¿Por ahí por donde se va? No, un camino que por aquí ya está. Vale, vámonos. It seems to me we'll find some rare materials here. Well, well, that's quite a discovery. Wolves, Master! Flame is its weakness. ¿Qué pasa? ¿Bichitos? Vamos a ver. This battle is ours!
Pasa que esta arma es muy lenta, tío. No sé si yo me voy a acostumbrar a la vocación esta, ¿eh? Me gusta más el luchador normal. Con escudo. Sí que es verdad que esto revienta. Y tiene más defensa, por así decirlo, ¿sabes? Pero... aguantan las hostias y todo, o sea... ¿Qué está, tío? Vale, tío. I shan't be bested by the likes of you. How could I have forestalled this? Bueno, vuelve a sacar. Bueno. If we mastered that attack, we would be invincible. Sigamos. This seems a decent spot for a campsite. Could be a fine spot to rest, should we have need of one. Un pequeño cementerio ahí. ¿Dónde está el campamento? Aquí. El conejo! ¿Dónde está? Lo tengo que matar, gente. Necesito pieles de conejo. Ya, cómo aguanta, tío, las hostias, tío. O sea, que te quedas vendidísimo, tío. Hace mucho daño. No me gusta esta vocación, gente. No, tío. Sí que es verdad que revientas, aguantas todas las hostias. Lo que tú quieras. Pero no me gusta jugarla, tío. Es que se queda vendidísimo mientras está haciendo la animación. No disfruto pegando, ¿sabes lo que quiero decir? Los conejos, tío. Está lleno de conejos esto, vamos. ¡Conejo! Ah, buen día, ese es más lento que el caballo del malo. No me la asustes. Déjame, conejito. Cabrón. Joder, el puto conejo. ¿Quieres dar al conejo?
Mira, carrito. ¿Por aquí? Sí, ¿no? Sí. Vamos a coger el camino de la derecha o de la izquierda. Aquí hay algo. No sé qué es. Esto que era una especie de torre o algo, ¿no? Ye really pushing your luck. Te puedes poner en el carro si quieres, sentarte. En plan gratis. That explains the harmony betwixt us. Ruinas de la Ribera. You cannot be too careful. Ya la pilla el carro, ¿no? Estoy escuchando un ogro, tío. ¿Dónde está? Por favor. Vamos a probar el espadón con el ogro. Es que es muy lenta y si huye... Yes. Ya se ha vuelto loco. Va, agárrate. Dios, qué hostia me he metido. Me parece a uno de los monstruos de Resident Evil 8, que sí. Porque estaban en el camino al boss este que era un pescado, tío. El morón, ¿no? ¿Está muerto o qué? Sí. Lo que es la cabeza, ¿no? Bueno, y salía también al principio uno de estos, en la introducción del juego, ¿no? Bien. No me gusta nada, tío. Esperar con esto. No me gusta nada. Vale, por aquí vamos bien. Caution is called for when crossing any bridge, regardless of its make. It seems safe Hay una torre aquí. Understood. You'll want to remove that slime soon.
Hostia, que hay otro, espérate. Ah, mira el tiempo que se pierde pegando. Muy realista, eso sí. Vale, ¿cómo puedo subir a la torre, tío? No sé si hay un caminito o algo, tío. No quiero perder mucho tiempo. Más trasgos por allí, tío. ¿Me queréis dejar vivir? Cabrones. Que no quiero matar a goblins. Déjame tranquilo. Me niego. ¡Conejo! ¿Dónde está el conejo? Ya estoy empezado, me cago en... Ana, esto te vas para abajo, tío. Yo no sé cómo se llega a la torre, paso de la torre, tío. Es que se me va a morir, ¿sabes? Se me va a morir. Sí, pero ahora tengo curiosidad por ver lo que hay ahí, tío. Me cago en todo, joder. Vale, este camino, une con el otro. Por aquí podemos subir, creo. Espérate que perdió energía, coño. Venga ya, tío. No jodas. Ah. Revivir. ¿Quieres utilizar piedra de despertar? ¿Y este quién es, gente? Me den por culo, ¿no? Un don nadie, ¿no? ¿O qué? No voy a malgastar una piedra de revivir con ese. Entiéndolo mucho. Ah, es que puede revivir cualquier NPC, gente. Ah, yo reviví el otro día, pues pero era de una misión, coño. Está muerto ahora aquí en el combate, Hola, pistas. Flechas explosivas. ¿Dónde están las flechas, tío? Aquí. They are apt to dwindle in the heat of battle. Let us take care when and how we put them to use. One can never be too careful. Otro que está muerto aquí. Ah, voy a gastar yo piedra de despertar con esto, ¿sabes? Los cojones. There must be some way to make it over there. But how to go about it?
If we had a harpy snare smoke beacon, we could summon a harpy here. Ah, sí, lo tengo. ¿Pero para qué quieres que lo hagamos eso? Ah, amigo, ya entiendo para qué sirve. That looks promising. Claro, porque te puedes montar Any ideas as to encima. how we might reach it? Anda, coño. Hay una falla aquí de estas, tú. Hostias, pero no la tengo, ¿no? O sí que la tengo. Creo que la guardé, tío. Creo que lo he guardado. ¿Cómo se llamaba eso? Lo guarda en el depósito, tío. No me jodas, tío. Hostia, aquí no vengo yo otra vez. Cago en 10. Cago en la puta, tío. ¿No la tendrá este? ¿Esta? Vamos a ver. No me acuerdo ni cómo se llamaba. No sé lo que me ha dicho. Anillo de refrigeración. Mira, este tiene el anillo. Dame el anillo, cabrón. Pues no tengo eso, tío. No puedo invocar. If I learn of a matter that requires your attention, I shall inform you directly. Vale. Y hay una fogata y todo aquí, tío. Pues nada, tío. ¿Qué quieres que te diga? If you've anything edible, I'll Nada. gladly lessen your burden. No voy a intentar saltar, obviamente. Vale, espérate, que eso está justo en el otro. Ay, mira, una Now, here's balista. sort of interest. A ballista. Balista, la balista. Usar. I imagined would be most. Leave it to me. ¿Y a qué le puedo disparar? ¿Aquí a la piedra esa? Ya, que realista, tú. ¿Se ha roto algo? ¿Un poco la piedra o no? Parece que se está rompiendo, ¿no? ¿O lo estoy flipando yo? Ah, no creo, ¿no? Vale. No sé si le podré dar a eso, a la estatua, que no sirva de nada. Uy, madre mía, la sensibilidad de esto. Loquete. Vale, esto está ahí. Ajá. This is rather thrilling. Vale, es una falla normal. ¿Me falta alguien? No, vamos todos. Vale, hay un campamento, pero estoy yendo al revés ahora, ¿eh? Vamos a ver, tengo que ir hacia allá. Vale, por aquí.
Aquí es donde hemos matado al ogro. Vale, ya por aquí es camino nuevo. Hay más tragos, pues vámonos de aquí. Esto está lleno de historias, tío. Es que se me va a morir el chaval. Lo veo venir. Cuidado, cuidado. Oye, aguanta, campeón. No, 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 mierda, murió. Hijos de puta. A la brasa. Ah, ¿dónde está ese que ha muerto? Ese sería un peón. No es un NPC normal. Sí, porque no sale. Será un peón para contratar o algo. O este, por ejemplo. Y si no, pues que le den por saco. Más peña, vamos, venga. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early griffin gets the worm, as they say. Si es que no me da tiempo ni a pegarle. Lo lento que es esto. Cuanto lleguemos otra vez a la posada, a cambiar la vocación, tío. ¿Qué, por aquí tengo la misión? Vale, me quiero caer. Yes. El arquero tiene que molar, la vocación de Cirila tiene que estar guapa. De aquí se ve el cofre, tío. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Vale, me había salido como una misión, ¿no? Como alguien de misión o algo. Sunset draws near. I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Nivel 19, Ailing. No, vale, es mucho dinero. Por cierto, ya tengo dinero ya para hacerlo del cambio, ¿eh? Habrá que mirarlo. Lo que no quiero meter la pata con el cambio, tío. A ver, tengo que estar seguro a ver qué es lo que tengo que comprar. Pues lo único que quiero cambiar es la voz. A lo mejor la estatura también, ¿no? Porque es demasiado, la he hecho demasiado pequeña, tío. Es como o el mío es demasiado grande, no sé. Mirad Cirila y miradme mi personaje. Nah, es muy lento. Aún nos pilla el carro, tío. Pues no te diga. Aún está el carro por ahí, tío. Ah, nos vamos entreteniendo con los putos bichos. Aquí hay otro campamento. Se está haciendo de noche, gente, ¿eh? Me da igual. Hay que llegar al sitio, tío. ¿Hemos pasado la zona o me he girado? Ah, no, vale, es que tenemos que dar la vuelta por aquí. ¡Hostias! Hostia, la roca. Ay, que me caigo. Desprendimiento por aquí. Vale, es por aquí.
Vale, se está haciendo de noche, gente. Es que no quiero que pase un día entero, tío. No sea que no me dé tiempo, ¿sabes? Vámonos, seguidme. Dejad las putas arpías. Cabrón. Me ha dejado durmiendo. Me ha dejado durmiendo otra vez. Madre mía. La que se está lento. Hostia, ¿me voy a quedar sin aceite ahora? ¿Cuándo se gasta el aceite de la lámpara, tío? En el 1 se gastaba rápido, ¿eh? That was impeccably timed, Arisen. Vamos. Vale, aquí es donde yo había puesto la marca. Ya hemos conectado el mapa. Vale. Pues nada. Madre mía, la... ¿Dónde está, tío? Vamos a tener que pasar de los enemigos, ¿eh? Porque los caminos están infestados, ¿eh? Hombre, nos viene bien para con un poquito de nivel, la vocación, tal, no sé qué nueva. Pero es que no quiero la vocación esta, no me gusta. No me gusta nada, tío. No es para mí, no está hecha para mí. Está guapa, pero no está hecha para mí. Por lo menos no disfruto con ella. ¿Tú crees? Ah, ¿qué tienes? Cosas que no quiero. Not buying. That's just as well. Better to be selective than wasteful. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Va. Uncommon materials can be found here, methinks. Well spotted. Shall we see what we can find? Remedios verdes. Toma. O mío. Madre mía, la que he liado aquí. Lo bueno que tiene este personaje, esta vocación, es que no te hacen nada de daño, tío.
Vamos. Y una falla por aquí también. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. A ver, niveles. Somos 17 nosotros. Y Cirila. Y Andrew también. Sphinx 13, tío. Está quedando muy baja esta, tío. Chun-Li, cuidado. Para nivel 14. A ver, este es hechicero. No es mago. Toquilla. Vale, 31 pavos nada más este, el toquilla este. Hola, Alices, ¿qué tal? Buenas, una pregunta de usar un objeto del juego. ¿Cuál? Sí, claro. Dime. Mira este. Nivel 17. Nos viene al pelo este. Es un poco feo y da miedo, pero no pasa nada. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Magnus, contratado. Echamos aquí a esta. A Sphinx Mada. Y nos da una Alaska del despertar. Eso ya lo tenemos ya, ¿no? Sí. Vale. Y te vas a llevar, pues, toma, una patata reseca. Por lo bien que lo has hecho. ¿Por qué te doy? A ver. Toma, un escarabajo dorado. Muy bien, te has portado muy bien. Estoy intentando usar las pociones, pero no me deja. ¿Cómo que no te deja? Depende de qué poción. Para pociones que puedas usar, otras que no. Las verdes. Vamos a ver. Tú cuando pulsas LB, aquí a la izquierda te sale poción balsámica por 12. Y le das para arriba y la usas. La cruceta. O en objetos, eliges la que tú quieres y le das a usar. Pero claro, tendrás que usar la que se puede usar. Por ejemplo, esto no puedo usarlo. Si no estoy inconsciente no lo puedo usar. Pero eso es porque no la puedes usar. Vamos a ver. ¿Para qué es la poción? Lee lo que pone. Es que no sé qué poción es. Lee lo que pone. Hostia, un esqueleto. Cuidado. Estos salen de noche nada más. Tengo un mínimo de vida. Vale, si no descansas en campamentos, en posadas, el mínimo de vida se va reduciendo. El máximo de vida, perdón. Entonces tienes que descansar para establecerlo de nuevo. La poción balsámica se llama. Pero a lo mejor es porque... Por lo que te he dicho yo, no sé. La poción balsámica. Curativos. Por peso. A ver. Poción balsámica, es esta, ¿no? Esta es la de la salud. Esta sí que la tienes que poder usar. Vamos a ver, si te falta salud la tienes que poder usar. Si la tienes llena, no. Y si no la puedes usar, es que está bugueado el juego. Una de dos. A mí me falta un trocito de vida, uno pequeñito, entonces la puedo usar. Pero no puedes usarla. Vamos a ver, porque... Vamos a ver, mira. Me voy a curar, ¿vale? He llamado al mago y hago que me cure, ¿vale? Bueno, pedí ayuda y me cura, ¿veis? Ahora me falta un trocito de salud. Pero es porque mi vida máxima ha bajado, ¿vale? Yo ahora no puedo usar una poción.
¿Entiendes? ¿Lo has entendido ahora? Las exclamaciones no sé qué son, tío. De verdad, ¿eh? Ah, mira. Son peligros o algo, ¿no? Ahí hay algo, ahí. Es una escalera. Hay una zona ahí, una... Hay como una cueva o algo ahí. Claro, tienes que descansar. O en campamento, que es lo más fácil. Te puedes cocinar también para coger buffos y tal. O una posada. Pasa que la posada vale cara. Vale 2000 pavos. A lo mejor. Te sale barato en el campamento. Que si no descansas poco a poco se te va reduciendo la vida máxima. Conforme te van pegando. Debilitamiento, propagación. Este debilitamiento es mucho más devastador que una simple ignición. Puede producirse al recibir un ataque de fuego mientras se está cubierto de aceite o al ser cubierto de aceite tras una ignición. Recibirá daños masivos a intervalos constantes. Pero si entras en inhibición, por ejemplo, sumergiéndote en agua, el debilitamiento desaparecerá. Vale, pero me puedo tomar una poti y a tomar por culo, ¿no? A ver... Usarlo para curar la imbibición. No, exceso de agua. Vale, esto es otra cosa. Joder, no tengo de esas, tío. Hostia, no tengo ninguna de esas. Pues nada, me tengo que aguantar, gente. Esa Rebequita ahí guapa. Vale, más mierda de estos, tío, en serio, tío. Está todos los huevos, tío. Si es que no podemos avanzar. No veo nada. Bájate de ahí. Yes. Si quieres usar la poción directamente, le das a LB o L1, es play, ¿ves? Pone poción balsámica o llora objetos. La cruceta, ¿ves? Apagar linterna. Y si no, pues le das aquí al estar y vas a objetos. Ya está. Ah, lo de la peña, no, aquí directamente la cruceta lo pone ahí. Ayuda, ¿ves? Esto, adelante, es para que vayan hacia adelante o si te mandan, o si te ofrece uno de los peones, te ofrece que le sigas, le dices adelante, entonces te sigue. Y a mí es que te sigan a ti directamente. Si ves que quieres salir y que corran tras de ti y que no peleen, le dices a mí. O alto para que se esperen en un sitio en concreto y no avancen. Y ayuda, si lo digo ayuda, si tienes un mago, te cura. ¿Eh? Está a la izquierda la ayuda. Este se está quemando solo, tío. Mira, voy a pasar ya, tío. Vámonos. A mí. Le voy a decir a mí, corremos y pasamos los enemigos porque estoy hasta los huevos. Si no, no llego.
Hostias, aún estoy lejos, ¿sabes? Madre mía, chaval. Ya 3 días de camino aquí. Por favor. Más esqueletos. Pasando de ellos. Pasando. Pasar de los esqueletos. Correr, insensatos. Es que si no, no termino, gente. O sea, no llego a la misión. Aparte, yo este camino ya lo he hecho. Aparte, si atrás los enemigos al pueblo, la gente del pueblo te ayuda. ¿Veis? Bueno. Dicen que con teclado es una mierda. Yo es que juego siempre con mando, aunque sea PC. Pero no se maneja muy bien con teclado. Aparte, te lo dice cuando inicias el juego por primera vez. El juego está hecho para mando. Tiene soporte para teclado, pero que es una birria. La cámara no me gusta. A mí la verdad es que la cámara a veces me molesta un poco. Es un poco rara. Yo creo que es porque está muy cerca el personaje a veces, o no sé. Vale, aquí puedo descansar. O sea, ¿esto qué era? Esto era... Ah, la guardia fronteriza, puesto de control. Vale, aquí... Ah, tal, no sé qué... No, pero aquí no puedo cambiar las vocaciones. Vale, hay que ir aquí. Y aquí sí que voy a usar la piedra transportadora por primera vez, gente. Porque sí, estoy esto a los cojones. Nada, tengo que ir para la izquierda. Estamos cerca, no estamos lejos, gente. Vamos, a ver si hablamos al Sebastián. Estamos cerca, ¿eh? Cabrón, cabronat. Me cago en tus muelas. Que el ataque en salto mola, ¿eh? Hace así. ¡Boom! Puta mole. Ah, estamos cerca de la misión. Hay que encontrarlo. ¿A qué te ha caído, amigo? Va, como mete sin salto, tío. Qué puta mole, chaval. Vale, a ver. ¿Dónde podrá estar este señor? Este niño. Madre mía, cómo mete así, tío. Así me mola más, saltando al Elden Ring, ¿sabes?
Ataque en salto, tío. Dios. Que me canso. Vale, tío, no lo veo, ¿eh? Ah, aquí está, ¿no? O no, no sé. Ah, no, es un bandido. Mierda. Bandidos asquerosos. Vale, ¿dónde podrá estar, tío? El colgado este. Se ha ido a recoger una flor de no sé qué historia, ¿no? ¿O qué? Un regalo para su madre. Bueno. No me jodas ahora que no la vamos a encontrar. Ni el cadáver ni nada. No me jodas. No me jodas. Fastidies, tío. Es que no sé un carajo, tío. Por aquí hay un caminito. A ver. Bueno, a ver si lo encuentro, tío. ¿El Helldivers 2? No, tío, no me llama mucho a mí ese tipo de juego. La verdad. Ah, ese, pero no. Es Sebastián, tío. Murió, tío. Cago en la madre que lo parió. Bueno, ahora vamos a revivir. Ah, tío. Vamos a revivir porque no vamos a esperar a que se lo lleve la morgue. Tis you. Thank goodness you happened by, or who knows what might have become of me. You have my gratitude, but do excuse me. I'd best make for ¿Seguro? No es mejor que no me lo lleve yo. A ver si está con Malcolm, ¿no te imaginas? Jugando las cartas ahí. ¿Eh? Y fumándose un puro. El colgado. You have my gratitude, but do excuse me. O sea, y ahora quiere que lo deje solo. O sea, ¿llegará a casa? ¿Gente? Bueno, vamos a usar por primera vez en nuestra vida una piedra del despertar. Porque estoy a tomar por culo. Sabe Dios dónde perdió las chanclas aquí Jesucristo. Pues ahí. Vale, nos vamos a Benworth. Lo que pasa es que tú en el 1 podías crear un cristal, ¿eh? Manda un logro al usarlo. A un tiro de piedra. Me habían... podías crear tú un cristal transportador. O sea, ponerlo en un sitio. Ese no llega ni a la vuelta de la esquina. Bueno, no sé. Vamos a ver si terminamos la misión. Está en el barrio de los ricos, gente. Bueno, lo que voy a hacer es quitarme espérate, voy a cambiar la vocación ya. Está aquí. ¿No? El barrio de los hidalgos este. Yo no sé ni dónde estoy. ¿Dónde me ha dejado? Aquí. Estoy cerquita. Vale. Vale, la vocación está aquí. Vamos a cambiar la vocación, por favor. Que no me gusta nada esta arma, tío. Para nada, tío. No me gusta nada, tío. Nada de nada. Muy demasiado pesada, tío. Eso sí, aguantan las hostias que da gusto. Vale. Bueno, puedo... A ver si hay alguna interesante. Es que es muy pesada, tío. No me gusta. Es que en el tiempo que haces el barrido o lo que sea, tío, no sé, es como se queda quieto. Mira, la embestida feroz, eso ya me gusta más, ¿ves? Eso de empotrar así. ¡Pum, pum! ¡Hala! Como si fuese un pincho moruno. Esa está más guay, ¿eh? ¿Ves?
Espérate. ¿Los puntos son para todas las vocaciones? ¿O solo para la que tienes activa? Y ahí mi duda. Trabuquete. Oh. Ah, eso está guapo, ¿ves? Lo de hacer saltar también. Esto lo tengo yo también, pero con el escudo. Golpe a luz. Dios, te reviento, cabrón. Ah, no pienso malgastar dinero en esto. Vocaciones. Luchador. Hostia, ya soy rango 4 de guerrero. Qué rápido, ¿no? Subido rápido, ¿no? Golpe de desnuque. Boom, boom, boom. Cadena de golpes. Es muy lenta, tío. Uf. Es que es muy lenta, gente. Vitalidad, impacto. Estas valen para todos, ¿no? Si las pillo, ¿o qué? Aumenta tu salud máxima, a ver. Creo que sí, ¿no? Impacto. Mejora tu capacidad para empujar y tirar los objetivos al agarrarlos. No sé si estas... básica. Acciones. Estas que ya... a ver, lo de arquero y ladrón las probé en el 1. Y bueno, y mi peona era maga. Y cero mola, ¿eh? Cero destructor. Está guapo, ¿eh? El set es el tío. El luchador... Espadas, mazas y escudos. Yo la que quiero conseguir es la de... Eso, el lancero místico se llama. Vale, no tengo la espada. La tengo en el depósito. ¿He cambiado la vocación o no? ¿Y no? Aunque no tenga la espada. Vale. De arma. Ataque raudal. Vale, es una mejora. Pillarla, ¿no? Filo nimbo. Filo airoso. Vale, es este. Y este es la mejorada, ¿no? Corte de plenilunio. Corte de compás. A ver, ¿está? ¿Cuál es? Ah, corte, sí. Este es el de barrido. El de barrido. Hola. Vale. Ariete afilado. La espada en el cuerpo del objetivo antes de asestarle más golpes. Si los golpes conectan el usuario se aferra a los objetos. Madre mía, yo. Ariete afilado. Madre de Dios. El golpe de escudo está bien. Ahora tienes el embate de escudo. En realidad es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que será más agresivo, ¿o qué? Impacta 2 veces en el objetivo. Un golpe... Vale, este impacta 2 veces en el objetivo. Vale, escudo clamante. Vale, trampolín. El trampolín, pip, pip. Guardia impecable. Hostias, con el escudo, guapo eso, ¿no? No me gusta. Contracorte. Bloquea el ataque a un objetivo con el escudo para después asestarle un tajo rápido. Consume energía mientras te defiendes. Vale, pero haces como un parry instantáneo, por así decirlo, ¿no? Estás consumiendo energía mientras que estás en esa posición. Que tienes que... Vale, me gusta.
Trampolín, no. ¿Cuál era el que me había visto yo? No, no sé cuál era. Voy a ponerme el contracorte este. Aquí. Vale. Momento así, lo dejo así. Habilidades básicas las tengo todas. Y capacidades tenemos nuevas, ¿no? Ah, ¿ves cómo sí que se quedan? Vale. Las capacidades, las que te van otorgando las diferentes vocaciones que vas cogiendo, se quedan aquí. Y bueno, luego tienes varios espacios para meterlas. Tengo de momento 6 espacios. Provocación tenemos. Vale, esta no me gusta. Entereza. Te permite llevar peso adicional. ¡Oh, sí! Vale, entereza, vitalidad, acto y tempo, ¿no? Y provocación. Ah, no, por culo, yo no quiero que vengan a por mí. Vale, me quedan 1300 pavos nada más. Vale, me vale. Always a pleasure. A fighter with sword and shield in Vale, hand tenemos is que what I ir. envision when I Un think of momento. I suppose magically inclined vocations inspire a different sort of awe. No, por aquí no es. A ver. Espera. Espera que me estoy liando. Es aquí. Aquí, aquí. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Weary at this hour, sir? You must have quite a tale to tell. Retirar. Vale, necesito la espada guapa es esta, ¿no? Esta. Y el escudo tocho es este, ¿no? Vale. Y ahora necesitamos una piedra de estas, tío, que me ha hecho lo de la arpía, tío, porque podíamos saber, yo no sabía yo para qué quería eso de la arpía, pero es que es para coger la arpía y ponerte encima y que te lleva al cofre. Es esto, baliza de boreadas. No pesa casi, tío. No sé por qué me lo he deshecho. No, espérate, depositar. Vale, tío. A ver, es que como todavía tengo activa algunas misiones de estas de palacio, no sé qué hacer. ¿Deshacerme de los ropajes estos o no, tío? Bueno, mientras que esté aquí me lo guardo todo. Así vamos terminando las misiones de aquí, tío. Por cierto, tenía una misión. Ahora que lo estoy pensando. Fuera. Que no sé cuál es, espérate. ¿Cuál era? Este no, este es el de Batal, pues esta la tomamos por culo. ¿Dónde está eso? Batal. Bueno, eso está por allá abajo. Observa al mendigo en su día a día y descubre cómo se gana la vida. O sea, tengo que vigilarlo todo el puto día, los cojones. Vale. A lo mejor tengo que hablar con Bran, contesto y ya está. No, porque hice lo de la mascarada, pero... Ah, no, esto es otra cosa. Investiga al falso Sobran, informa a Bran. Esto es lo que yo digo. Ah, pues mira, tío. Pues estaba cerca, tío. Bueno. Bueno, no está tan lejos. Pues después de la pedazo de caminata nos hemos pegado. Bueno, estaba ahí.
Ahí donde tengo el cursor. Sí, pero vamos, que me lo podría haber desviado un momento. Joder, macho. Equipamos. Equipamos. Bueno, y el mandoble, déjalo, espérate. El mandoble no lo quiero para nada ahora. Hombre, lo puedes tener. Lo puedes tener. A ver. Pues si quieres cambiar la vocación, claro. Pues son 3 kilos. Por culo. Si no, bueno, es que no lo voy a usar, gente. No me gusta. Much obliged. Vale. Vale. Welcome to pure and quality is what you need if you want to survive. Vamos a ver. Estoque de plata. Mira, ya puedo mejorarlo. Nice. El yelmo de hierro. También. Y esta. No tengo mineral moteado. Vale. Esta del marchista no. Ese no lo voy a poner. Y Cirila. A ver. Mira, piel de conejo. Al arquito. Porque quería cazar conejos. Y a la darpilla. Mira, tope el arquito de esta. Vale, nice. Cuernos y cuernos. Y el de gusano saltarín. So before you check the price, many thanks. I appreciate it. Vale. Aquí. A ver si está Bran aquí y puedo informarle. Esos rumores sobre Alar. Ah, la carta, vale. Tenemos la misión de Alar, es verdad. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official dealings at present. Vale. Let me see. It reads, "True to our word, we offer you the power of the Godsway. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion." A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilt between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melv? Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot. Vengo de allí, ¿sabes? Vengo de allí. Vengo de allí, hijo de perra. ¿Tú sabes la caminata que me he pegado? Es que estaba al lado de donde hemos rescatado a Sebastián. Voy a llorar, ¿eh? Es que si hubiese entregado la misión antes de irme, podríamos haber hecho las dos. And ere it slips my mind, pray, take this. ¿Ah? Perchance it will help speed you on your way to ¿Puedo que os ayude a llegar más rápido a Melve? ¿Cómo? ¿Qué me da? ¿Anillo desde vengo? Bueno, a ver, no, me voy en carreta, gente. Y creo que puedes hacer que pase rápido el tiempo. Eso sí, si te salta por el camino, pues te paran y tienes que matar a los enemigos. Y luego montarte otra vez. As a reward for Your Majesty's efforts, you have been invited. You will, of course, require raiment befitting of the occasion. I would ask that Your Majesty return once you've procured such attire. Que sí, tengo...
Y esta del engaño. Vístete formalmente y habla con el capitán Bran. Pero tío, vamos a ver. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. La mascarada. Una cosa más, teniendo en cuenta cómo son las mascaradas, también necesitamos una tunda. Es que si lo tengo. Ahora me da la coronación. No cabe duda de que todo cambiará una vez que hayamos asistido a la coronación. Por esto, si su majestad tiene algún asunto pendiente, sería conveniente que lo atendiera antes de partir. Por esto, si su majestad tiene algún asunto pendiente, sería conveniente que lo atendiera antes de partir. No. Very well. Pray inform me when your preparations are complete. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? O sea, la coronación está. Do not forget that we work to serve the citizen. Pero primero tendría que resolver todos los demás, ¿no? Todas las misiones, todas las otras misiones. Bueno, supongo que las secundarias las podamos. La coronación es un acto formal al que hay que asistir con la ropa adecuada. Habla con el capitán Brown cuando luzcas apropiadamente para la ocasión. No creo que me quiten todas las misiones secundarias que tengo, ¿no? No, ¿verdad? Ni puta idea, tío. Solo sé que se están acumulando aquí todas las misiones. Vamos a hacer esto. Me pierdo. Vamos a ver a este y que me dé la misión ya por entregada, tío. ¿Esto era posada? No, la posada es lo otro. No, sí, espérate. No, esto es lo de invitar a tragos. La posada es lo otro. Es por descansar, tío. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good Bueno, use. podríamos descansar en nuestra casa, ¿qué cojones? ¿Dónde está nuestra casa? No sé dónde está nuestra casa, tío. ¿No me lo pone? Jodas. Que yo no me acuerdo dónde estaba la casa. No me fastidies, tío. ¿Dónde estaba nuestra casa, tío? ¿Lo pondrá por aquí? Clark, Patrick, Alar, Interventor, oh shit, casa del capitán, Inca de Baldwin, vale, la mano que no sé, tío, dónde está la casa esa. ¿Es el burdel? No sé dónde está mi casa, tío. Bueno, mi casa, la casa de la tía esta que me ha dado. Bueno, a ver, si me pongo la misión saldrá. Bueno, ahora lo veo. No sé para dónde estoy yendo. A la derecha. A ver, el barrio ese está por aquí. An ox cart ought to make our journey easier. Fewer monsters are to be found on the main road, though carts travel only by the sun's light. Buenos días. Home at last. Welcome home, young master. Thank you, Diana. I am glad to be back. 'Twas a hard journey, but I found what I sought. A blue sunbright, the sigil of our house. Me alegro. I only hope Mother will be pleased. A blue sunbright. I thought they were make-believe. Oh no, they're quite real. Rather rare, though, and particularly to Melv. I'm surprised you've heard of them, to be frank. Really? Well, there's a picture of one stuck to the inner cover of a book that was donated to the Gracious Hand. I asked Sir Kendrick about it. He told me the flower's name. A picture, you say? How very odd. I believe Miss Daphne is describing a bookplate.
The book in question will have been a donation from this very house. Indeed, the mistress has been very generous in her support of the Gracious Hand over the years. For true? Oh, I must tell her thank you. I think I could arrange that. I'm certain my mistress would be delighted. Yes. Well, as for me, I'm just pleased to be home safe and sound. All this racket. What's going on? Natasha. Good La mamá. gracious, what is the meaning of this? Oh, you must be the lady who's been supporting the Gracious Hand. Thank you ever so much for all you've done for us. What precisely have you told this girl? Not a word, mistress. I swear it. Good. As for you, girl, you need not thank me. 'Tis the privilege of the nobility to help those who are less fortunate. Now, 'tis getting late. You had best be off. Do be sure to leave the house unseen. And fare you well, child. Know that where'er life may lead you, you may take pride in who you are. Come, Diana. I would speak with you alone. You have some explaining Hostia, to do. te va a caer la del pulpo. Diana, te va a caer la del pulpo. What Te was quedas sin that all trabajo. about? Mother seemed awfully perturbed. Logro desbloqueado. Afín y sin fin. Has aumentado la afinidad de una persona al máximo. A bitter end breeds no satisfaction. El trono robado. Bueno, esa no sé ni cuál es. Mira, este se siente y todo. Ingredients are plentiful hereabouts. ¿Qué tal, coño? No harm in picking a few. A ver, ¿dónde está la fiesta de... esta, no? Ocupa la vivienda. ¿Dónde está? Aquí cerca, ¿no? O no, no sé. ¿Por aquí abajo? ¿Dónde está, tío? ¿En qué barrio está esto? Ah, que está en el arrabal. Ah, que está en el arrabal. Vale, vale. Ok. Me voy a descansar y dejo ahí el episodio de hoy, tío. Ya está bien, por hoy. Vamos 4 horas, tío. Time to be heading home. What I need something I can't take it anymore. Vale, hay que acordarse. Voy a poner un marcador aquí, ¿vale? Espera. Este es un pequeño regalo de mi parte. Espero que te guste. Yo misma lo elegí. ¿Crees que te será útil? Dafne. Una panacea. Dafne, la de... esta, la de la misión de anterior. La que se ha hecho pasar por Sebastián. Perdóname por venir sin avisar. Estaba tan ansioso por verte que no pensé que te encontrarías fuera. Al menos me acordé de traerte un regalo como recompensa. Lo dejaré aquí. Solo espero que volvamos a vernos pronto, pues anhelo escuchar más de tus historias sobre el mundo, tu vida y tus experiencias. Ven. Vale, el hijo de la reina. ¿Más cosas? Brandt. Capitán, si no hubiera encontrado a su majestad cuando lo hice, me temo que esta nación habría sido conducida por un camino de falsedad. Mi gratitud para con vos y el poder que orquestó nuestro fortuito encuentro no tiene límites. Creo que os merecéis esta muestra de mi estima y ruego para que os sirva de ayuda en el largo camino que tenéis por delante. Vale, de todo un poquito nos han dado. Va a ganar la linterna, hombre. Ya está bien. Mira, guapa, ¿eh? Como un reloj esta. A las 9 y como un reloj. Vale, descansar hasta la mañana. Iri. Iri, ven, que nos vamos. Iri. I feel refreshed and ready for a new day. Off we go then. Feeling rested, I trust. Bueno. Vamos a guardar. Y nos vamos, gente. Ya está bien por hoy. Hemos hecho de todo un poquito. No le estoy poniendo ni títulos a los capítulos porque es que no sé ni qué títulos poner, tío. No sé, tío. Y como hacemos tantas cosas a la vez, tío, que no sé ni qué título poner, tío. Te lo juro, ¿eh? Lo dejaré sin título a lo mejor. No sé, ya veremos.
Gente, me despido ya, espero que hayáis pasado un buen ratito y mañana seguimos con las aventuras aquí de nuestro personaje y de Cirila. Un besazo enorme. Hasta mañana, saludos. Chao, chao.